Después de llamar a la puerta, el médico y la enfermera la abrieron, y el médico se disculpó por molestarles, pero dijo que necesitaba examinar al paciente. El joven, que en ese momento se estaba lavando la cara, miró al especialista con sorpresa, pero no respondió. Unos minutos más tarde, el médico no solo estaba examinando a su nuevo paciente, sino que también le estaba quitando las vendas. El médico, sorprendido, le dijo a la enfermera que no podía creer lo que estaba pasando, ya que nunca había visto nada parecido en toda su dilatada carrera. El hombre dijo que el chico había perdido el conocimiento y se encontraba en estado crítico como consecuencia de un accidente de tráfico, pero que se había recuperado casi por completo. Parecía como si el chico hubiera sido curado por magia sagrada. El paciente pensó para sí mismo que esto se debía a que su cuerpo había sido realmente sanado por la magia sagrada, y que este proceso se había desencadenado automáticamente. Pero nuestro héroe no recordaba ningún accidente. El joven asustado preguntó inmediatamente al médico si su poder mágico se había agotado realmente, al oír que el especialista no entendía de qué estaba hablando. Después de eso, el joven comenzó a hablar de cómo recordaba claramente haber luchado contra peligrosos monstruos durante el desastre. Al darse cuenta de que el paciente podría no ser el mismo, el médico decidió preguntarle su nombre y en qué año se encontraban. Con confianza en su voz, el héroe afirmó que se llamaba Ichikami Minato y que ahora era 1970, preguntando si estaba en lo cierto, pero dándose cuenta de que no podía haber ningún error. El médico declaró inmediatamente que se trataba de un trastorno de estrés postraumático, o, más concretamente, de un daño en la memoria. A continuación, el especialista le explicó con calma que se llamaba Kusanagi Minato y que estábamos en 2022. Ahora el joven no entendía nada, así que miró atentamente a las personas que estaban en la sala. Por un momento, una extraña duda se apoderó de la mente de nuestro héroe, pero luego decidió que esas personas no tenían motivos para engañarlo. Un momento después, el paciente dirigió su mirada hacia la televisión, y el chico notó que ahora el objeto se había vuelto tan delgado, y la imagen tan clara que era como si la persona estuviera sentada justo a su lado. Un momento después, Minato Kusagi miró el calendario, que también indicaba que era finales de 2022. Sin embargo, lo que más sorprendió al joven no fue esto, sino el dispositivo que sostenía la enfermera, que era una tableta común y corriente que se usaba en todas partes del hospital. Finalmente, el joven se dio cuenta de que no era una broma, y que, de alguna manera, había terminado en el futuro. Minato Kusanagi vio que el médico gesticulaba con la mano por alguna razón, e inmediatamente comenzó a decir que el desastre mencionado por el paciente había ocurrido hacía 50 años, pero que no se había repetido desde entonces. En respuesta a la pregunta del joven sobre por qué no había vuelto a ocurrir nada, ya que había monstruos, el médico explicó que sí había monstruos, pero que eran pocos, y que ahora era una época de paz. Nuestro héroe pensó para sí mismo que, si eso era realmente cierto, entonces habían logrado alcanzar una paz duradera. Y, con alivio, pensó que esto era realmente una gran bendición y que, por lo tanto, ya no había necesidad de preocuparse por muchas cosas. Sin embargo, Ichikami Minato está muerto. Ocurrió durante el gran desastre de hace 50 años. Este hombre se sacrificó para salvar el mundo, por lo que el chico no puede ser este hombre. El médico dijo que mucha gente conoce esta historia y que la gente nunca deja de contársela a los demás. El paciente permaneció en silencio, pero pensó para sí mismo que había muerto en ese momento y luego reencarnado como Minato Kusanagi, pero no estaba claro cuál era el sentido de todo esto. Unas semanas más tarde, nuestro héroe entró con confianza en una casa. Mirando a su alrededor con atención, el joven se dio cuenta de que una de las habitaciones pertenecía a Kusagi, o más bien a él, porque ahora eran una sola persona. Al mirar la foto, el joven observó que los padres de este niño habían muerto cuando él aún era un niño. Después de eso, Minato Kusagani fue enviado a un hogar infantil, donde vivió durante algún tiempo, pero no permaneció allí mucho tiempo porque fue adoptado, aunque sus padres adoptivos lo echaron de casa y lo enviaron a un internado. Los documentos también indicaban que, tras graduarse, el joven se mudó a un apartamento, que paga con el dinero y la herencia que le dejaron sus padres biológicos. Tirándose sobre la cama, nuestro héroe se dijo a sí mismo que la magia de la reencarnación no existía. Esto significaba que su reencarnación era obra de algún poder superior, aunque era muy posible que solo se tratara de una coincidencia. Al recoger su carné de estudiante, el chico se dio cuenta de que estaba estudiando en una academia de magia, lo cual era extraño porque en su época no se necesitaban ese tipo de instituciones. Sonriendo, el joven anticipó algo realmente interesante, al darse cuenta de que podría aprender mucho por sí mismo.
Pero un momento después, nuestro héroe se distrajo con una llamada al teléfono que llevaba en el bolsillo. Kusanagi Minato vio que Tadao-kun lo estaba llamando, pero no tenía idea de quién era esa persona. Pero el principal problema no era ese, sino el hecho de que el chico no tenía ni idea de cómo usar ese extraño aparato, del que ni siquiera había tenido tiempo de aprender más. Así que decidió que la mejor solución sería coger el teléfono y tirarlo lo más lejos posible para que no le estorbara. Unos minutos más tarde, la llamada había terminado, pero ahora le seguía otra señal que le notificaba que había recibido un mensaje. Decía que, dado que el chico ya había sido dado de alta del hospital, debía acudir a la escuela. Al darse cuenta de que estaba comenzando una nueva vida, Minato Kusanagi supo que tenía que estar a la altura de su imagen, porque de todos modos, no habría otra vida. Caminando lentamente por el patio de la escuela, el adolescente pensó que esta era la verdadera academia de magia, Kamui. El joven se dijo a sí mismo con alegría que ir a la escuela como adulto era muy interesante y entretenido. Pero un momento después, el joven se puso pensativo, como si algo le preocupara mucho. Esta preocupación surgió cuando nuestro héroe observaba a los estudiantes practicando algo en el patio. Al ver a los niños entrenar con maniquíes, Minato Kusanagi pensó, desconcertado, que algo no iba bien con la magia en ese momento. El adolescente estaba convencido de que la magia era algo interno, algo misterioso, pero ahora le parecía que definitivamente no se trataba de poder. Al mismo tiempo, los estudiantes, sin prestar atención a nadie, hacían lo que siempre hacían en esta institución. No les importaba cómo solía ser la magia. Sabían lo que estaba sucediendo ahora y, por lo tanto, tenían que practicar. Después de ver varias técnicas, nuestro héroe se agarró la cabeza horrorizado y pensó para sí mismo por qué todo era una historia tan decepcionante y lúgubre, que literalmente lo sumía en la depresión. El joven se convenció a sí mismo de que todo era falso, que simplemente no podía ser cierto, que el poder de todas estas personas era apenas una décima parte del de los principiantes de su época. Y así, al adolescente le pareció que todos estos estudiantes nunca tendrían éxito en la magia, y se enfadó aún más porque era como estar intoxicado por la realidad. Al entrar en el aula, nuestro héroe se dio cuenta de que la magia se había debilitado mucho en los últimos 50 años, aunque decidió no sacar conclusiones precipitadas. Sentado en su pupitre, el joven quería saber si tenía algún amigo en esta clase, o al menos alguien que lo tratara bien. De repente, todos en el aula dieron un grito ahogado, aunque no estaba claro el motivo. En ese momento, 3 chicos entraron en la sala, uno de los cuales, refiriéndose claramente a nuestro héroe, comenzó a insultarlo, diciendo que ni siquiera se había molestado en responder a su mensaje. Girándose lentamente, el chico trató de averiguar quién estaba frente a él. Sorprendido, Tadao-kun miró de cerca al estudiante, que parecía estar diciendo algo increíble. Levantando la pierna y queriendo dar una patada al adolescente, el joven le gritó, preguntándole cómo se atrevía a olvidarse de Tadao, lo cual era una gran falta de respeto. Después de eso, el malintencionado comenzó a llamar a nuestro héroe basura sin valor. Inesperadamente, Kusanagi Minato comenzó a sonreír ingenuamente, diciendo que recordaba a la persona que tenía delante y añadiendo que había conocido a su amigo. Extendiendo la mano, el estudiante también señaló que se alegraba de ser reconocido, e insinuó que el chico definitivamente sabía cómo